Es un detalle que es importante tomarlo en cuenta en relación a la oligomicina. Aquí hay otro tipo de membranas, de proteínas que se llaman proteínas desacoplantes. Y esto tiene que ver muchísimo con ¿qué? Con una proteína que ustedes ya lo conocen que se llama la termogenina. La termogenina es una proteína desacoplante llamada UCP1. Esta proteína UCP1 es importante. Y fíjense, volvemos a la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué necesita el ATP? La ATPasa. La ATP sintetasa. Esta ATP sintetasa necesita que en el espacio intermembrana haya gran cantidad de protones para que una vez que ingresen por su fracción FO pueda generar cambios conformacionales en sus cadenas y pueda acoplar el ADP con el fosfolito orgánico. Eso es la característica normal. Pero ¿qué pasa cuando aparece una proteína desacoplante? Una proteína desacoplante está también en la membrana interna, pero lo que va a hacer es ¿qué cosa? Que esa gran cantidad de flujo de protones pase por esa proteína y ya no pase por la ATP sintetasa. Si no pasa por la ATP sintetasa, no se va a formar ATP. Pero está pasando por esta proteína desacoplante, que en este caso es la termogenina. ¿Y cuál es el propósito de que pase por ahí? Esa gran cantidad de energía que estaba preestablecida para formar ATP, ahora está pasando por otro tipo de proteína. Al pasar por ese otro tipo de proteína, esa energía se transforma ¿en qué? En calor. Y por eso que esta proteína es importante en un tipo de grasa, que es la grasa parda, de la cual nosotros también hemos sido nuestra vida inicial ha sido muy importante su uso, porque nos ha permitido generar calor. Y el calor es importante en este proceso. No nos olvidemos que es diferente nacer en Lima en verano, 32 grados centígrados, y nacer en Juliaca a 10 grados bajo cero y en invierno. Y ese niño tiene que conservar su calor, ese niño tiene que mantener su calor, y si no mantiene su calor se muere. ¿Por qué? Porque la hipotermia altera las funciones de muchas enzimas, y por consiguiente la célula falla y el individuo fenece. Entonces, sí necesito una proteína que me ayude a generar muchísimo calor. En este caso, la proteína desacoplante UCP1 es también una de ellas que me va a permitir mantener el calor que necesitamos. Se han identificado varias otras proteínas desacoplantes, pero que su función aún todavía no es del todo clara y tampoco es conocida. Fíjense acá la gran cantidad de inhibidores que pueden existir en este proceso de la fosforilación oxidativa. Solamente les estoy mostrando esta de acá, que también es un producto que me va a alterar el transporte de hidrogeniones. Es también algo parecido al antibiótico que me bloquea la fracción FO de la ATP sintetasa, que también van a existir productos que me van a generar eso. Pero además existen otros productos, como por ejemplo el cianuro y el monóxido de carbono, que me van a alterar este transporte de electrones. Me van a inhibir el transporte de electrones. Me inhiben el transporte de electrones y me están alterando el complejo 4 del transporte de electrones. El complejo 4 no recibe electrones, pues lamentablemente no se va a formar agua. Y si no se forma agua, pues no voy a tener ese grupo opcional para activar el complejo 5 y se formen los ATP. La mayor parte de estos eventos están asociados a situaciones en las cuales puede haber una situación anómala, accidental, que puede ser el motivo de ese bloqueo del bloqueo del transporte de electrones. Cuando las personas se intoxican por CO2, por CO, que es el monóxido de carbono, que está ahí, sabemos muy bien que está bloqueando el complejo 4, ¿no?, de la cadena transportadora de electrones. Y esto de acá tiene una cosa que es importantísima. Fíjense que el monóxido de carbono tiene una gran afinidad. ¿Por quién? Por la hemoglobina. Pero además de tener una gran afinidad por la molécula de hemoglobina,
se mete dentro de la célula, se introduce dentro de la mitocondria y encima se acopla al complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Y al acoplarse al complejo 4 impide el transporte de electrones. Si no hay transporte de electrones, no se forma ATP. No se va a formar ATP. Entonces, allí tenemos un alto riesgo de que esa persona tenga un colapso funcional celular, que puede ser tisular, orgánico y finalmente sistémico, que puede dañar la situación de una persona previamente. Ustedes en algún momento habrán vivido algún accidente relacionado a intoxicación por monóxido de carbono, pero ¿por qué? Porque el tubo de escape del carro tenía de repente un acceso a la cabina interna de los ocupantes. Y eso ocurrió hace muchos años, calculo más de 20 años, que justo viaje Lima-Huancayo, un ómnibus, y todos viajaban de noche. Más o menos el tiempo, en aquel entonces el viaje era más 8 horas a 9 horas, ¿no? El chofer manejaba, y entre comillas la gente dormía. Y llegó a su destino, el chofer llega al destino, ¿bien? Hora de bajar, y nadie bajaba. Nadie había bajado. Se murieron más de la mitad de los ocupantes. ¿Por qué se murieron? Porque durante toda la noche, la zona interna de los ocupantes fue cargándose el monóxido de carbono, ¿no? Y muchos pasajeros pues, tienen sus membranas herméticamente cerradas. Se fue acumulando. Obviamente, quien tuvo la mayor consecuencia es si debajo de mi asiento está justo el ingreso del CO2 y vos eres el primer afectado. Doctor, una consulta. ¿No se dan cuenta cuando están hablando de este? No, justamente lo que se llama, incluso mueren pozos, rubicundos y casi son viejos. ¿Por qué? Porque finalmente no da molestia. Y encima es de noche y te da sueño. Y efectivamente eso te da sueño. Obviamente que está el sueño de la noche más el sueño del monóxido te va generando un proceso cada vez más nocivo. Quien se salvó fue el chofer y el que estaba más alejado del punto de contacto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el chofer viajaba en un espacio diferente, ventana abierta, nunca se percató de lo que había hecho. Entonces, es importante este detalle en el que yo observo cómo el monóxido de carbono finalmente me va a producir un daño lesivo intestinal fatal. Por un lado, acumulación muy importante de CO2 que me va a generar afinidad extrema con el oxígeno, con la hemoglobina, no va a soltarlo, y lo otro es el bloqueo del complejo 4 de la cadena transportadora de electrones. Esto es un esquema donde trato de reproducir lo mismo como es el NAD, ingresan estos eventos de cascada de reacciones, pero también hay bloqueos en relación a la retodona, en relación a esto de acá que hemos mencionado, pero esto básicamente a nivel de la citocromoxidasa, que es el complejo 4. No se va a formar interacción con el oxígeno no se va a consumir, finalmente no se consume, no se forma la molécula de agua y los procesos de oxidación no llegaron a tener. Todo esto de acá, no nos olvidemos, doctores, que la mitocondria es la que me va a permitir que el oxígeno finalmente se reduzca. Eso quiere decir que el oxígeno es el último aceptor de electrones, pero en vez de aceptarme 2 electrones, de repente me aceptan 3 electrones y se forma un radical libre, el ion superóxido. Pero se pueden formar otros radicales libres, claro que sí, como el peróxido de hidrógeno, o puede formarse el oxígeno singlete, o puede formarse el ion oxidrilo.
Todo esto son radicales libres. Y los radicales libres son dañinos, lesivos, ¿para quién? Para la célula. ¿En qué? En sus moléculas que lo conforman. Si yo tengo un radical libre y la doctora es una molécula estable de la célula y cumple una función muy importante, yo interactúo con esa molécula, le quito un pedacito de electrón y ya le alteré a la molécula. El grado funcional de la molécula decrece. Pero para que no ocurra eso, nuestro cuerpo tiene los llamados antioxidantes. Y los antioxidantes resultan siendo muy importantes porque sabemos muy bien que aproximadamente el 2% del oxígeno que consumimos acaba formando radicales libres, ¿no? Entonces, los oxígenos que llegaron a ser parte de la cascada oxidativa, pues no todos acabaron formando agua. Muchos de ellos, en un porcentaje pequeño, muchos acabaron formando radicales libres. Pero para evitar que estas moléculas hagan daño, yo tengo estos antioxidantes y yo mismo, mi cuerpo mismo lo produce, como las catalasa de superóxido dismutasa, la peroxidasa. Esta semana que ustedes van a tener seminario, esta semana tienen seminario sobre esto, sobre radicales libres, ¿no? Entonces, de todas maneras, voy anticipándolo de que tenemos este tipo de antioxidantes endógenos, porque voy a tener también antioxidantes exógenos asociados a las vitaminas. La vitamina A, la C, la E son antioxidantes exógenos que me van a ayudar a frenar la descarga de oxidantes que pueden ser dañinos. Esto de aquí es el esquema que antes les presentaba y le decía por qué estos elementos que están formándose en el citosol, como el NAD, en este caso de la glicólisis, interactuaba con el complejo 2 y por interactuar con el complejo 2 es la que me genera solamente 2 ATP. ¿Ya? Es un esquema que lo estamos visualizando. Y esto es un esquema que lo vamos a utilizar cuando hablemos sobre gluconeogénesis, que va a ser la clase del jueves. Hasta acá nos quedamos, ojo, y proseguimos con el siguiente. Vamos a hablar, doctores, de manera rápida, veloz. Yo sé que ustedes están con todas las energías del caso y vamos a hablar sobre una fuente de energía. Es justamente la formación de glucosa partiendo de sustratos distintos. Entonces vamos a hablar de este metabolismo y hemos hablado ya de la glucólisis, que es la oxidación de glucosa a piruvato. Vamos a hablar de la glucogénesis, cómo se forma el glucógeno partiendo de la glucosa, pero vamos a hablar también de la lisis del glucógeno, cómo el glucógeno almacenado va a tener que fragmentarse en un momento determinado para formar glucosa. Y vamos a hablar la próxima clase sobre la gluconeogénesis. Hemos hablado ya sobre la diáspera de la lactosa, hemos hablado sobre la oxidación. Todo esto de acá, lo que está pendiente es hablar sobre esto, hablar sobre esto y hablar sobre esto. Hoy día vamos a hablar sobre estos dos y después vamos a hablar sobre la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué cosa es glucogenólisis y glucogénesis? Por un lado estamos hablando de formación de glucógeno, por otro lado estamos hablando de destrucción de glucógeno. Entonces vamos a ver algunas de las características en relación al glucógeno. ¿Cómo es el glucógeno? El glucógeno es una molécula muy interesante donde solamente está asociada por pura glucosa. No hay otro elemento diferente, es pura glucosa. Esta glucosa está unida entre sí por estos enlaces llamados alfa 1,4. Pero tiene una ramificación en este enlace que se llama enlace alfa 1,6. El glucógeno se diferencia de otros polímeros porque es un polímero ramificado. Y ser ramificado resulta siendo importante porque tiene mayor capacidad de ceder electrones, de ceder glucosa en el momento que se requiera. Muy bien, cuando no tendríamos este tipo de ramificación estaríamos hablando de otro polímero diferente que es la amilopectina, que tiene solamente secuencias de glucosas lineales sin ramificación. Entonces, en el glucógeno vamos a ver que esto puede estar almacenado generalmente está almacenado en el citosol. Está almacenado en el citosol. Pero puede estar almacenado en todas las células, como una fuente inmediata de reserva energética. Pero finalmente está mucho más almacenado en el hígado, en el músculo y en el riñón, ¿no?
son los lugares donde más glucógeno se deposita, fundamentalmente en estos dos órganos, hígado y músculo. Aproximadamente se establece que el hígado, cuando ha depositado el glucógeno, se hace un estudio comparativo en relación a todo el peso del glucógeno. Eso representa más o menos, todo el peso del hígado representa aproximadamente el 10% de su peso. Ese 10% representa en gramos aproximadamente 100 gramos de glucógeno hepático que yo voy a tener. Pero cuando yo observo en el músculo esquelético, el glucógeno existente en todos mis músculos, más o menos representa el 1 al 2% del total de mi músculo. Pero ese 1 a 2% del total de mi músculo representa en gramos aproximadamente 400 gramos de glucógeno. Hay mucho más glucógeno en el músculo, es obvio, porque tengo más cantidad de músculo que tejido hepático. Pero si yo cuantifico, hay mayor cantidad de glucógeno muscular. Y ahora vamos a ver por qué el glucógeno muscular es importante y en el caso del hígado no lo es. Al revés, ¿por qué el glucógeno del hígado es tan importante para equilibrar la glicemia en relación al glucógeno hepático? El glucógeno hepático no contribuye para nada en mantener la glicemia sanguínea. El glucógeno hepático sí, el muscular en esa parte es muy egoísta. No porque quiera ser egoísta, sino porque no tiene una enzima que desfosforile a la glucosa 6-fosfato. Entonces, eso hace de que la glucosa no pueda salir del músculo y se quede solamente en el músculo. Lo que no ocurre con el hígado. El hígado sí tiene esa enzima, libera el fosfato y entrega la glucosa a la circulación para que finalmente los estándares de glucosa no desciendan. Esto tiene un sistema de regulación. Y el sistema de regulación está en función de ¿qué? De la glucosa sanguínea. Fíjense que la glucosa sanguínea, autores, es para muchos órganos es su fuente única de energía. Es la única. Porque el eritrocito, su fuente única de energía es la glucosa, no tiene otra opción. Le den lo que le den, no lo va a usar, solamente utiliza glucosa y nada más. El cerebro tiene una fuente importantísima de fuentes de glucosa. Es altísimo. En contadas ocasiones utiliza repositorio, pero fundamentalmente usa glucosa. Y por eso que cuando yo tengo hipoglicemia, empiezo a tener todos los efectos de afección neurológica, ¿no? Empiezo con, de repente, taquicardias, estímulos simpáticos, ¿no? Palpitaciones, un poquito inicialmente, de cambios en mi estado emocional, pero eso va a empezar a decrecer y empieza la etapa de somnolencia, sopor, coma y muchas veces convulsión. Solamente haber tenido glucosa baja mi glucosa y no hay forma de compensarlo y voy a tener todo un cuadro neurológico muy llamativo. Y le doy un poquito de glucosa y se normalizó por completo. De lo que estaba convulsionando, de lo que estaba en coma, de lo que le dabas una bofetada, de no reaccionaba, de sacudías y no te hablaba, una ampolla de glucosa y te dicen chao, un cambio drástico. La fuente de glucosa es importante. Entonces, doctores, es importante que haya un sistema de control en relación a las cantidades de glucosa existentes. Entonces, el glucógeno muscular, les decía que es un glucógeno que normalmente utiliza como recurso al glucógeno para sus propias necesidades. ¿En qué momento los utiliza? Cuando tienen actividad de tipo extenuante, ejercicios intensos. Cuando hay ejercicios intensos, el glucógeno muscular se consume y se va formando una gran cantidad de lactato. Y en el proceso de descanso y de reposo, el músculo va liberándose del lactato acumulado y nuevamente va reponiendo su glucógeno muscular, que es su fuente de reserva. En el caso del glucógeno hepático, el hígado todavía es una cosa mucho más interesante en el sentido que es una especie de sensor de la glucosa existente afuera. Si ven que la glucosa existente afuera está decreciendo, pues utiliza su glucógeno almacenado y empieza a sacarlo para equilibrar el glucógeno de la sangre que pudo haber descendido. ¿Cuántos tomaron desayuno hoy día? Casi todos. ¿Cuántos no tomaron? Y todavía seguimos activos, ¿no? Yo cené ayer exactamente a las 11 de la noche. 10:30.
pero ya son las 10, casi 12 horas. Normalmente mi reserva de glucógeno hepático está entre las 12 horas y 18 horas aproximadamente. O sea, yo debo estar agotando toda mi reserva hepática. Pero el doctor, ¿no a qué hora va a usted? 10. A las 10 también. Pero hay personas que de repente no hacen nada, ¿no? Entonces su almuerzo fue a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, hasta ahora ya pasó más de 18 horas. Es más probable que su fuente de reserva ya no tenga nada. Pero si yo le tomo su glucosa sanguíneo va a ser exactamente igual al día anterior que yo lo tuve en ayuno. Si yo hoy día no desayuné, he venido sin desayuno, me tomo una muestra de sangre, después de cenar anoche tranquilo, fabuloso, mi muestra de sangre me refleja 90 miligramos de glucosa. Mañana, hoy día ayuno, no almuerzo y mañana me vuelvo a tomar. Y mañana, en la mañana, me debe salir 90 aproximadamente. Pero caramba, no he almorzado ya casi más de 24 horas. ¿Y de dónde está sacando la glucosa para mantenerme en condiciones adecuadas? Es justamente de las reservas. Pero las reservas son agotables. Y en 12 horas, 18 horas, ya no tengo reserva de glucógeno hepático. ¿De dónde voy a sacar? Y el otro mecanismo que lo vamos a ver después, de la gluconeogénesis. O sea, voy a empezar a utilizar mis aminoácidos para formar glucosa y lo voy a poner a disposición de todo mi tejido. De tal forma que mi glucosa no descienda, sino se mantenga en los rangos aceptables, pero se mantenga. Entonces, esto de acá es lo que está ocurriendo a nivel del glucógeno muscular y el glucógeno hepático. Para que ocurra síntesis necesito enzimas, para que ocurra degradación necesito enzimas. Hay una enzima que es la que se va a encargar de la polimerización de la glucosa, que se llama glucógeno sintetasa, y de su respectiva ramificación, que es una enzima ramificante. En el otro lado, si esto es formación, en el otro lado, que es degradación, debe ocurrir un efecto contrario. Yo debo tener una enzima que es una fosforilasa, pero además debo tener una enzima desramificante. Entonces, esa desramificación me va a permitir cortar los enlaces 1,6 que normalmente existen en el glucógeno. Todas estas enzimas van a participar en el proceso de síntesis y también en el proceso de degradación. Este gráfico va a ilustrar muchísimo de lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Entonces, me detengo acá, les explico acá y los otros los paso rapidísimo. Sí, los paso rápido porque vamos a centralizar esta información en este gráfico. Observen aquí, yo tengo glucosa, ¿correcto? Esa glucosa va a iniciar su proceso de fosforilación en la glicólisis, que va a formar glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato puede utilizar la ruta de las pentosas, que me va a formar los non-fosfatos reducidos o también las ribosas que ya hemos estudiado. Muy bien, para esto necesito una enzima, la glucokinasa, ¿está bien? Perfecto. Ahora lo que yo quiero es recordar lo siguiente. Fíjense esta enzima acá que es importante, la glucosa 6-fosfatasa. Les decía que esta enzima no hay ¿dónde? En el músculo. Por eso que el músculo no puede sacar esa glucosa 6-fosfato que sí tiene, pero no lo puede sacar a la circulación porque carece de esta enzima. Muy bien, cuando yo necesito esta glucosa 6-fosfato tenga una ruta de formación, yo lo voy a generar a través de una mutasa a glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato en presencia del UDP glucosa se va a empezar a elongar con participación de la glucógeno sintetasa. Y voy a tener ¿qué cosa? El glucógeno. Con participación de las enzimas ramificantes. Ya tengo el glucógeno. Si quiere decir que mi ingesta de hoy he desayunado fabuloso, he tenido un buffet importante en la mañana, he consumido todo lo que he necesitado, finalmente mi carga de reserva energética es suficiente, tengo suficiente cantidad de ATP, lo demás que está en exceso voy a recanalizarlo y voy a poner a mis reservas. A mi hígado lo pongo en condición de glucógeno, en el músculo también lo pongo igual, en mis otras células también voy almacenando pequeña cantidad de glucógeno, pero finalmente estoy guardando como depósito.
A medida que van pasando las horas, mi carga de actividad de repente me impide almorzar, pues no he almorzado, pero lo que he tomado en el desayuno me está sirviendo como fuente de reserva. Si llego a la noche y lamentablemente tengo una reunión o algo por el estilo, ingresé a sala de operaciones, empezó la operación a las 8 de la noche y salí a las 4 de la mañana. Finalmente no sé. El asunto es que he tenido una reserva para mantener mis actividades. La reserva se genera cuando yo tengo la posibilidad de que mi insulina esté funcionando frente a ¿qué? A una carga importante de glucosa. Mi insulina sale cuando yo tengo glucosa circulante en cantidad. Recuerden ustedes, muy bien, los GLUT2 que están a nivel de la célula beta son transportadores de glucosa, sensores para producir insulina. Eso quiere decir que finalmente estoy consumiendo gran cantidad de glucosa, en mi sangre aumenta la glucosa, pasa por el páncreas y llega a gran cantidad de glucosa al páncreas y el páncreas se da cuenta que hay demasiada glucosa, saca insulina. ¿Y saca insulina para qué? Para estimular a la glucógeno sintetasa. Estimula la glucógeno sintetasa, ¿para qué? Para que se forme glucógeno. Y se estimula eso. En el caso inverso, pues caramba, hoy día desayuné, no he almorzado, no he cenado, pues, y a la hora de la cena, obviamente mis necesidades celulares se mantienen. Finalmente, hay poca insulina, pero poca glucosa, empieza a bajar la glucosa, ¿y qué va a hacer? Una hormona contrarreguladora va a activarse. Y esa hormona contrarreguladora, ¿qué cosa es? El glucagón. Tengo el glucagón que se activa, estimula el AMP cíclico y por consiguiente se va a estimular la fosforilasa y va a inhibir a la glucógeno sintetasa. Inhibe acá y estimula a este lado. ¿Para qué estimula? Para sacar la reserva que yo tengo acá y formar glucosa. ¿Ya? Entonces, yo creo que en este esquema está casi objetivado bastante claro en qué circunstancias yo necesito estimulación y el efecto que se produce en relación a la hormona, en relación a sus trácteos. Vamos avanzando, doctores. Esto más o menos es la secuencia de la glucosa, para glucosa, la UDP de glucosa, finalmente la formación en glucógeno. Va a haber proceso de iniciación, elongación y ramificación. En el proceso de iniciación es importantísimo el UTP, el uridín trifosfato. Este uridín trifosfato, en presencia de una enzima, se va a generar lo que se llama el uridín trifosfato glucosa. Esto es casi el inicio para que la glucógeno sintetasa empiece a sintetizar y polimerizar las respectivas glucosas para que me formen glucógeno. ¿Ya? Entonces, esta más o menos es la secuencia. Ustedes observan acá el UDPG glucosa, cómo es el mecanismo, la forma. Yo observo acá el UTP. ¿Qué cosa es? El UTP es una base nitrogenada pirimidínica llamada uracilo, que se acopla al azúcar, en este caso es una pentosa, y que finalmente se acopla a 3-fosfato. Por eso se llama UTP, uridín trifosfato. Este uridín trifosfato se va a asociar ¿a qué? A un azúcar. Y finalmente tengo el UDP glucosa. Tengo acá la base nitrogenada, el azúcar, los 2 fosfatos y la glucosa. Esta es la molécula base para que la glucógeno sintetasa pueda sintetizar más polímeros, pueda sintetizar más monómero de hexosa en la cadena que se está formando. Esta es la molécula que antes hemos estado graficándolo. Y esta es la glucógeno sintetasa que está generando estímulos asociados a ella, que es la polimerización. La polimerización implica esto: molécula de glucosa por enlaces alfa 1,4 y va a aparecer las ramificaciones en los enlaces 1,6. Esto de aquí es el mecanismo de glucogénesis, glucogenólisis, ¿no? Donde por un lado se formó y por otro lado se va degradando. Es el mismo esquema que antes le he presentado, pero para ilustrar los eventos relacionados a la glucogenólisis. Esta es la molécula relacionada a la glucógeno fosforilasa, que es la que se va a encargar de fragmentar la molécula inicial del glucógeno. Y este glucogenólisis, finalmente, si yo tengo toda esta cadena larga, lamentablemente ya no me se murió a falta de glucosa. Entonces, el asunto es,
Ustedes observen ahí la molécula, es una molécula ramificada. En esa molécula ramificada yo tengo muchos puntos donde están representados aquí a la glucosa. Pero cada uno de esos círculos unidos me están refiriendo a mí un tipo de enlace. Ese tipo de enlace finalmente es la que va a ser, asociada a la actividad de la fosforilasa, ¿no? Y la fosforilasa es la que va a empezar a romper los enlaces existentes en esos puntos. Y ustedes saben muy bien que estos son puntos donde hay ramificaciones. Donde hay ramificaciones hay un enlace alfa 1,6. Más o menos se establece que después de 8 moléculas de glucosa en forma lineal aparece una ramificación. De 6 a 8 moléculas aparece una ramificación. O sea, cada 6 a 8 moléculas de secuencias alfa 1,4 va a aparecer una secuencia alfa 1,6. Normalmente en el glucógeno. Estos son los enlaces alfa 1,6. La degradación que hemos mencionado es llevada a través de una glucógeno fosforilasa. Los mecanismos, cómo se generan. Aquí, ustedes observan acá, si estamos hablando de una fosforilasa, estamos hablando de una proteína, ¿no? Es una enzima que va a interaccionar su fosfato en relación a una serina que es parte del aminoácido que forma la estructura de la enzima. Y van a pasar por estos diferentes procesos, pero lo relevante de todo esto, autores, aparte de estos procesos que ustedes están observando, es recordar esto de acá, la glucosa 6-fosfatasa. Antes yo les decía y le hacía hincapié de que esta enzima no está en todos los sitios, al menos en el músculo no está. Y por eso es que el músculo no tiene capacidad de ceder glucosa a la circulación. Esto de acá está presente en el hígado y está ausente en el músculo. Ojo, hay otras células que sí lo tienen, pero la cantidad de glucógeno que tienen las células en otros lugares es tan pequeñita que les sirve para sus propias necesidades celulares. La regulación del metabolismo del glucógeno. Ustedes observan aquí. Fíjense. ¿Se ve o no se ve? En la parte superior ustedes están viendo que en el músculo, en relación al hígado, el músculo está asociado a ligandos con epinefrina y en el hígado asociado al glucagón. Ustedes observan de que en algunas circunstancias este ATP va a ser de todas maneras recambiada en este proceso para formar una molécula que es el AMP cíclico. Ese AMP cíclico va a tener un efecto positivo en activar enzimas inactivas y lo va a activar. De forma que esta fosforilipasa, esta fosfokinasa, finalmente tenga interacción en otras con el único objetivo de generar glucosa. Aquí lo que está ocurriendo es que por efecto enzimático el ATP deja de ser ATP y cambia a ser AMP. Y el AMP cíclico, ustedes deben recordar que es una molécula que tiene capacidad de ¿qué? De formar segundo mensajero. Es un segundo mensajero intracelular, pero también tiene capacidad de activar a enzimas inactivas. Esa activación de enzimas inactivas es la que finalmente me va a permitir la desfosforilación y finalmente la liberación de moléculas de glucosa a nivel hepático y a nivel muscular. ¿Ninguno de ustedes tiene puntero, doctores? ¿O pilas? ¿Tampoco? Las pilas sí tengo. No. No es lo mismo. Pero bueno, ahí vamos a ver si en una gráfica nos ayudamos con esto. Entonces, lo que queremos aquí en la regulación metabólica y hormonal de la glucogenólisis es importante recordar dos cositas. Ustedes han hecho ahorita su capítulo de endocrino en fisiología. Donde la fisiología no llega, ahí aparece la bioquímica. Entonces, es importante recordar
este espacio donde ustedes han visto función en relación a la hormona. La función en relación a la hormona, bueno, ustedes necesariamente han tenido que hablar de dos hormonas, insulina y glucagón. Pero también hay otras que tienen casi un componente cuasi hormonal, pero que realmente tienen un componente más de neurotransmisor. Uno de ellos es la adrenalina. La adrenalina, que también llamada epinefrina, también llamada, bueno, todo deriva de una molécula que es un aminoácido. En esto de acá, se están generando de un aminoácido estas moléculas. La idea es de que estos aminoácidos que finalmente me están generando un neurotransmisor como la adrenalina o la noradrenalina, pues tienen actividad en determinadas circunstancias. Y esa actividad tiene que ver mucho con el AMP cíclico. Ahí está, revivió. Con este AMP que finalmente se va a ciclar. El interesante componente de la regulación es que el AMP cíclico tiene capacidad inductora para determinadas enzimas inactivas. Y esa activación de esas determinadas enzimas inactivas es la que finalmente me va a generar la cascada de eventos que me van a permitir regular la cantidad de glucosa circulante. Si vemos en este esquema, ustedes observen este esquema. Acá sí nos podemos ayudar con el mouse. ¿Sí? Ustedes observen acá, la adrenalina tiene un receptor. Cuando interacciona con su receptor, va a generar una cascada de eventos a las proteínas que están muy cerca de ellas, que son las proteínas G. Esta proteína G va a activar ¿a quién? A la adeninato ciclasa. Este adeninato ciclasa, que es una enzima, ya se activó la adeninato ciclasa y este va a actuar sobre este sustrato, que es el ATP. Este ATP va a ser cambiado y va a generar el AMP cíclico, con la liberación de pirofosfato inorgánico. ¿Cuál es la importancia de este AMP cíclico? Esta importancia del AMP cíclico es activar a un grupo de proteínas llamadas proteínas sinasas inactivas para ponerlas activas. ¿Cuál es el propósito de activarla? Que finalmente esta cascada de eventos me va a permitir generar glucosa partiendo de glucógeno. O sea, lo que estamos viendo aquí es que una actividad de un neurotransmisor me está generando. La importancia que me pongo a pensar es, digo, caramba, muy bien. Ayer hubo temblor. Ayer hubo, ustedes no lo sintieron. A las 3 de la mañana. 3:05 de la mañana. Pero no fue real, pero imaginémonos si fuera un temblor. Imaginémonos un temblor en este momento. Pero un temblor más o menos parecido a la época cuando Pisco casi desaparece, ¿no? De un promedio de 8 grados. Obviamente el sacudón que se va a sentir acá va a ser tremendo. Eso me va a generar ¿qué cosa? Una descarga de adrenalina. ¿Cuál es el propósito de la descarga de adrenalina? Es esta. Que se forme glucosa, porque nuestras células están llenas de energía para generar respuestas inmediatas. Y yo necesito que haya alguien que me active mi zona de receptores, mis zonas de depósito de glucógeno, para que empiece la cascada de degradación de esa gran molécula y me ponga glucógeno, pero en sus estructuras monoméricas a disposición en la circulación. Porque yo voy a necesitarlo. ¿Y cómo lo voy a necesitar? Lo voy a necesitar porque mi músculo lo va a necesitar. Y mi músculo en esa parte es lenta. No me degrada con la rapidez que puede degradar. Pero va a necesitar. Y muchas veces es necesario proporcionarla. Y lo va a hacer también. Lo vamos a utilizar todos. Y eso es parte del proceso de adaptación ante un evento. ¿Qué evento? Un evento relacionado adverso. ¿Cierto? ¿Alguno de ustedes ha sido encuestador? Yo fui hace ¿cuántos años? Estaba en quinto de secundaria, igual que muchos de los chicos que hoy día hicieron sus encuestas. El detalle es que en esas épocas no había celulares como ahora, ¿no? La tecnología era diferente.
siempre había adversidades. Pero la adversidad uno tenía que estar preparado, ¿no? ¿Qué hace el doctor si aparecen dos pitbulls? ¿Se enfrenta o corre? De repente decide enfrentarse, pues, ¿no? Al final ahorca a los dos pitbulls. Ya, pues. Pero finalmente, para hacer eso, ¿qué necesitó? Pero ¿qué es lo que generó esa descarga inmediata? Es un sistema de regulación, donde ahí observamos que finalmente voy a tener que ejercer algo, pero necesito que mi reserva se ponga a disposición para poder hacerlo, ¿no? El doctor, caramba, lo que nunca ha cargado 1 kilo de papa, pues cargó al mismo 50 metros de distancia, desde un cabo, ¿no? Entonces, el asunto es que finalmente voy a tener los mecanismos por la cual yo voy a tener este producto final. Pero eso se da solo en el cerebro, porque en los músculos creo que se da la lipólisis, ¿no? Nada, en relación a lo que pregunta su compañero, fíjense qué importante es. Nosotros vamos a tener una buena parte de nuestras funciones asociadas a los mecanismos en relación al uso de este tipo de productos. El cerebro es un órgano súper interesante, pero es tan interesante que su actividad neuronal está fundamentalmente basada en el uso de glucosa. Yo para tener respuestas inmediatas necesito una fuente de energía, ¿no? Necesito una fuente de energía. Por eso que cuando baja la glucosa estoy mucho más lento, ¿no? Mis reacciones son mucho más lentas. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tipo de sustrato que yo utilizo como fuente energética. Cuando yo tengo que actuar frente a un mecanismo determinado, no nos olvidemos que la adrenalina es un neurotransmisor que actúa en muchos receptores adrenérgicos. Y los receptores adrenérgicos tenemos muchos, ¿no? Beta 1, receptores adrenérgicos tipo alfa, beta, ¿no? Que cada día uno tiene sus subtipos, están en diferentes órganos. Entonces, cuando hay un estímulo adrenérgico, caramba, mi corazón se acelera, se late mucho más rápido, empiezo a respirar mucho más rápido, mi diafragma se contrae con mayor aceleración, el peristaltismo en muchos casos se hace más notorio. O sea, todos mis efectos del sistema simpático parasimpático están relativamente afectadas por estímulos de este neurotransmisor. Entonces, cuando yo digo, caramba, si yo necesito mayor actividad muscular, pues yo debo de tener una fuente inmediata. Entonces, este neurotransmisor me está activando muchas células. Y podemos tener estímulos variados dependiendo a qué grupo de células es la que más está afectado. Esto es un mecanismo muy parecido al anterior. Mira, su fuente de reserva se ha activado. Entonces, esto de aquí me dice lo siguiente. También en estos eventos de glucógeno y epinefrina necesitan siempre un receptor, siempre va a haber una proteína que inactiva que se va a activar por estímulo de ellos. Su objetivo, activar a la AMP ciclasa para formar el AMP cíclico. El incremento del AMP cíclico ocurre en toda esta cascada de eventos con el objetivo de que se produzca esto de acá. La desfosforilación activa de la fosforilipasa que me va a permitir que el glucógeno empiece a generar glucosa. Todo esto es una cascada muy semejante a la anterior. Esta es una cascada en forma degradativa y esta es una cascada en forma de generar mayor polímeros de glucosa. Entonces, la regulación del metabolismo del glucógeno está en función del estrés, de la adrenalina, de la escasez, de lo relacionado a las funciones de contrarregulación del glucagón en relación a que hay o no hay abundancia, en relación al estado de la insulina. Todo eso de acá están asociados a los mecanismos de regulación. El estrés, acabo de mencionar, mi respuesta corporal frente al estrés tiene que estar asociada ¿a qué? A disponibilidad de una fuente de energía. Pero además de eso, hay muchas circunstancias en las cuales yo no estoy en estado de estrés, pero necesito mantener mis niveles basales. ¿Por qué? Porque estoy en estado de ayuno, porque finalmente no he comido, me siento indispuesto, hoy ya no preparo nadie, finalmente
Hay muchas razones. Yo debo tener mi estándar de glucosa en condiciones equilibradas. Pero todo esto de acá siempre está en relación de este tipo de regulación. Ustedes observen acá, doctores, dos cosas que son importantes. Observen dos cosas que son importantes. Fíjense acá. Acá tengo receptor de glucagón. Tengo otro receptor que es de adrenalina. Fíjense acá, el glucagón me va a permitir que el receptor interactúe con esta hormona. En este lado también el receptor interactúe con su adrenalina. Correcto. La adenosiclasa, que puede estar inactiva, se va a activar por estos dos mecanismos. ¿Y cuál es el objetivo que se va a formar? AMP cíclico. El AMP cíclico, decíamos, que inhibía a este mecanismo de formación de glucógeno. O sea, la glucógeno sintetasa va a ser inhibida por el AMP cíclico, pero va a estimular al otro mecanismo, que es la fosfolipasa. ¿Para qué? Para que se forme glucosa. Esta glucosa que se está formando se va a transformar en glucosa 6-fosfato y ingresará a la vía del piruvato para sus propias necesidades energéticas o se depositará como grasa dependiendo de las circunstancias. Pero un objetivo en el hígado es que se forme glucosa para que la glucosa salga a la circulación. Ese es el objetivo del glucógeno hepático. El glucógeno que está ahí va a formar glucosa para que salga a la circulación, para que la glucosa sanguínea no decrezca. Esto es más o menos lo mismo, un esquema diferente. También el objetivo es formar glucosa dentro de la célula hepática. Este es el efecto de la adrenalina, cómo son los mecanismos en relación a todo lo que hemos mencionado para formar el AMP cíclico. Ya saben muy bien cuál es el objetivo del AMP cíclico: estimular a la proteinasa para que finalmente se activen todas las enzimas que me permiten activar a las enzimas que van a degradar al glucógeno. Esos son pasos muy ilustrativos que intentan explicar cómo las enzimas inactivas se están activando en presencia de esta proteinasa. Lo mismo en este esquema de acá también estamos viendo la activación de una glucógeno fosforilasa B, glucógeno fosforilasa A activa. Y eso también tiene que ver por el estímulo de la adrenalina. En este caso también estamos haciendo hincapié de lo siguiente: yo puedo formar glucógeno o puedo formar moléculas cada vez menores de glucógeno. Si acá yo tenía 100 moléculas, acá tengo 99 porque una de ellas se ha generado. En este caso tengo a la glucógeno fosforilasa activa, pero esto también por estímulo de la adrenalina. Ya llegó al colapso. Manualmente. Eso es lo mismo que les decía de la activación de proteínas enzimáticas inactivas a formar proteínas enzimáticas activas. La cascada es exactamente semejante, doctores, no hay ahí mucho que redundar. Aquí, de repente, sí podemos un poquito detenernos para explicar lo siguiente: efecto del glucagón en proceso de ayuda. Fíjense todo lo que la AMP ciclasa puede activar, todo esto de acá, y desactivando esto de acá. El objetivo es que se produzca glucosa libre. Se está activando la proteína sinasa, fosforilasa sinasa, glucógeno fosforilasa, a un inhibidor, una fosfatasa. Finalmente, el objetivo es formar glucosa. Pero todo esto de acá está haciendo esa AMP, el AMP. Esto de aquí no puede ser continuado permanentemente y eternamente. O sea, yo tengo el AMP cíclico que me está estimulando todo esto de acá, pero finalmente ya caramba, ya tengo mi suficiente cantidad de glucosa circulando y alguien tiene que frenar al AMP cíclico. Y ese alguien es la fosfodiesterasa. Tengo mi AMP ciclo, activa la fosfodiesterasa en forma de 5-AMP y se acabó la estimulación de todas las enzimas que hemos mencionado. Entonces, esto es una forma de regular la actividad del AMP cíclico. Este es un esquema idéntico a lo que hemos mencionado. Y acá viene una cosa que nuevamente volvemos a tocar, lo que es insulina. Insulina, su receptor, se produce,
interacción receptor-hormona. Ese receptor-hormona va a permitir que haya cambios citoplasmáticos con activación de una serie de proteínas, pero va a emerger dentro del citoplasma hacia la membrana los llamados transportadores de glucosa. Los GLUT4 emergen a la superficie. ¿Para qué? Para que la glucosa que está en ese espacio pueda ingresar. Eso es la primera gran interacción que ocurre entre insulina y su receptor. Generar presentaciones de los transportadores de glucosa, pero esos transportadores son los GLUT4 que están intracitoplasmados. En la insulina, el efecto de la insulina es bloquear la activación de las proteínas insulinasas. Claro, muy bien, es súper interesante. Si yo tengo tanta cantidad de glucosa tengo afuera que la glucosa necesita ser ingresada a la célula. O sea, tengo mucho afuera y lo que hace la insulina es ingresarlo hacia adentro. Pero si es que lo ingreso hacia adentro, yo tengo que hacer que se frene la actividad de las proteínas insulinasas. ¿Para qué? Para que no me sigan degradando el glucógeno que pudiera aún todavía haber quedado. Entonces, yo bloqueo eso y más bien voy a activar a la glucógeno sintetasa. De tal forma que toda la glucosa que está ingresando pueda nuevamente ir a la reserva de glucógeno y depositarse como reserva de glucógeno. Esto es lo que está pasando en los eventos relacionados a la activación de la glucógeno sintetasa. De tal forma que el glucógeno cada vez va incrementándose en su formación. En este esquema también se ilustra lo mismo, donde por efecto de la insulina va a haber activación e inhibición dependiendo de la enzima a la cual nosotros estamos haciendo hincapié. Si la enzima me va a formar glucógeno, obviamente que me tiene que activar a la glucógeno sintetasa. Pero me tiene que suprimir a la otra enzima, que es la enzima que degrada el glucógeno. Al revés, si el estímulo viene por el glucagón tiene que inactivarme aquí a la glucógeno sintetasa y activarme a la enzima que va a empezar a degradar el glucógeno. Estos son efectos inversos desde el punto de vista molecular. Ustedes observan esto de aquí y podemos mencionar lo siguiente. Tengo el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo está la glucosa respectiva. Cuando los niveles son altos de glucosa, el páncreas va a producir insulina. Esto es normal, por eso. Tengo gran cantidad de glucosa, he tenido un alimento copioso en carbohidratos, he ingerido, pues mi sangre se llenó de glucosa y quien va a salir a la circulación va a ser la insulina para empezar a distribuir a diferentes células para que empiece a bajar mi glucosa. Al revés, cuando mi glucosa está baja, el páncreas sí también sigue produciendo una hormona, pero en este caso ya no la insulina, sino el glucagón que sale para empezar a estimular a los diferentes órganos a que sus reservas empiecen a sacarlos y salga a la circulación. Eso es un mecanismo que finalmente tiene que ver con el sistema de regulación de glucógeno. Ya. Estoy aquí, doctores, pero solamente para mencionarles que tenemos una serie de enfermedades asociadas a los depósitos de glucógeno. Ahí vamos a tener una gran cantidad de enzimas, pero lo que sí, de repente es importante que ustedes recuerden es básicamente las enfermedades, todas estas de acá tienen relación en el tipo de enzima que está afectado. ¿Ya? Los tipos de enzimas que están afectados están generando un tipo de enfermedad con nombre propio, incluyendo la enzima a la cual está afectado, generando los datos que se están anexando al costado. Los más frecuentes es una de ellas es la enfermedad de Poppen, ¿no? La enfermedad de Poppen, donde es una enzima que básicamente tiene el efecto de ir acumulando glucógeno en el lisosoma. Es en el lisosoma donde el glucógeno empieza a depositarse sin poder hacer uso de este glucógeno. Cualquiera de los demás también tiene una enzima establecida y genera una deficiencia de la posibilidad de hacer uso del glucógeno. Y las enfermedades por glucógeno también me generan problemas muy serios. Muchos de ellos son relativamente mortales a edades muy tempranas. Esto, como menciono, son